Ahora los saluda. En la producción, Leonel Espinosa, Marilia García, Rosa Vázquez y César Umbría. En la redacción, Jackson Vargas. Los controles, César Arteaga, quienes tendremos el inmenso placer de acompañarles. Argenis Barreto. Y María Alejandra Trujillo. Buenos días. Buenos días. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través del sistema Dilo. Así es el 3456, tiene un costo de $1 más básico más IVA. Recuerde que tiene que identificarse con su nombre y apellido y mantener un lenguaje respetuoso. Además, nos pueden enviar mensajes, opiniones a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por internet, rcr.tv, a través del Facebook, al aire 750M en su dial, en Caracas, en Ciudad Guayana, eléctrica 97.7 FM. Escuchaban algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a desarrollar durante la mañana de hoy. Francamente, no sabemos cómo calificar las audiencias de la Comisión Interamericana el día de ayer. Lo cierto es que el relator responsable de Venezuela, Francisco Eguiguren, exigió al gobierno de Nicolás Maduro aceptar la ayuda humanitaria, y es el gran titular que destaca el diario El Nacional. En principio participaron organizaciones no gubernamentales expresando cuál es la situación que afecta a nuestro país. La respuesta del Estado fue asegurar, bueno, levanten las sanciones, el bloqueo, el supuesto bloqueo financiero que hay contra Venezuela, y esa fue la respuesta de los comisionados. Asuman la responsabilidad que establece la Constitución y acuerdos internacionales. Nuestra gente muere, basta ya, queremos vivir. Esto lo dijo el director de Codevida, quien es paciente renal. Por cierto, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Francisco José Eguiguren, afirmó que el Estado venezolano incumple las garantías individuales de la población y exhortó al mandatario a que levante las sanciones unilaterales que le impiden a la Comisión visitar Venezuela para conocer en el terreno la profundidad de la crisis que afecta a nuestro país y que el gobierno niega. Sobre las elecciones presidenciales, la Mesa de la Unidad, comicios del 22 de abril, no cumplen leyes del país y cierran última válvula. Esto es un comunicado emitido ayer antes de que se formalizara, o prácticamente al mismo tiempo que se formalizara la candidatura del presidente Nicolás Maduro, quien va a competir con otros contendientes que vienen del chavismo, incluyendo a Henry Falcón, cuyo partido, por cierto, ayer también apoyaba una moción en la Asamblea Nacional. De esto vamos a conversar con nuestro primer invitado. Se trata de Juan Miguel Mateus. Él es diputado de la Asamblea Nacional, diputado por Carabobo, es dirigente de Primero Justicia, pero además es abogado constitucionalista. Gracias por atendernos, como siempre. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Como siempre, un placer acompañarla y a toda la audiencia de Radio Caracas Radio. Bueno, iniciaría conversación a partir de este tema, su reacción inicial a propósito de la inscripción de Henry Falcón como candidato a las presidenciales del 22 de abril, justo el día que la Mesa de la Unidad publica comunicado rechazando los comicios y que la Asamblea, en teoría, aprueba acuerdo por unanimidad. ¿Lo escuchamos? Es lamentable que Nicolás Maduro haya logrado su objetivo de crear una oposición leal, de crear una oposición a su medida. Mucho se había dicho que teníamos que huir de esa posibilidad del libreto nicaragüense, de confeccionar los opositores al efecto ad hoc, y creo que Nicolás Maduro lo logró. En ese sentido, basta señalar, y no quisiera referir más palabras, pero basta señalar que la unidad ha sido muy clara. Ni la unidad ni ningún candidato de la unidad participarán en esas elecciones de fraude electoral. Esa es la premisa mayor. En segundo lugar, como segunda premisa, si el señor Falcón se inscribe, el señor Falcón queda autoexcluido de la unidad democrática, no representa ni encarna los valores del pueblo de la unidad democrática, y el pueblo de Venezuela tiene que verlo así. No se trata de un opositor, se trata de alguna otra cosa que ya al pueblo de Venezuela le tocará juzgar. Creo que eso además tiene consecuencias para la composición de la unidad como alianza política, como entidad política que le da cuerpo al Parlamento Nacional. Creo que eso tiene que replantearse también allí, cómo queda la unidad democrática en el seno de la Asamblea Nacional. Y en definitiva, el pueblo de Venezuela puede seguir confiando en que la unidad democrática está firme. No vamos a participar en estas elecciones y sencillamente ocurrirá un acomodo entre ellos mismos.
Ahora, tengo que preguntarle a propósito de lo ocurrido ayer en la Asamblea Nacional, ¿cómo se explica que el Partido Avanzada Progresista aprobara el acuerdo rechazando las elecciones del 22 de abril y más tarde, bueno, Henry Falcón decidiera inscribir su candidatura? Son las inconsistencias que el pueblo de Venezuela ve, que el pueblo de Venezuela advierte, que el pueblo de Venezuela, en la madurez a la cual conduce el deseo de cambio, el sufrimiento ante esta situación, pues lleva a ponderar, a juzgar. Creo que eso tendrían que explicarlo algunos voceros del Partido Avanzada Progresista, no me corresponde. Lo más importante es realzar lo positivo en este caso, que es que la unidad sigue firme, la unidad ha fijado su posición de no avalar este fraude electoral, eso lo acogió institucionalmente la Asamblea Nacional y creo que no vale más la pena que este lunar terrible en nuestra marcha hacia la democracia pues dé más cacareo ante la opinión pública. Ahora, ayer en el comunicado de la Mesa de la Unidad Democrática, bueno, exigían condiciones no negociables al gobierno que incluían un nuevo Consejo Nacional Electoral, una fecha prudente que garantizara la transparencia del proceso y la conformación de una misión de observación internacional. Da la impresión que el gobierno ayer lo ha dejado claro, no va a mover la fecha, a pesar de estas supuestas propuestas secretas que ha venido haciendo, según lo ha denunciado el propio diputado Julio Borges. ¿Qué información maneja usted, diputado? La Unidad Democrática tiene que hacer un empeño, un intento, y así lo hemos dicho desde Primero Justicia, de recordar una y otra vez cuáles son las condiciones para una elección libre, las condiciones que hacen potable una elección para el pueblo de Venezuela. Estas elecciones del 22 de abril no son potables, pareciera además que el gobierno siga avanzando en firme, que es solo un amago, que no quieren dar ninguna condición porque eso supone una pérdida del poder, pero así como decimos que estas elecciones son fraudulentas, en Primero Justicia hemos sostenido también que este año corresponden elecciones libres y que además, a pesar o con independencia del garabato del 22 de abril, el pueblo de Venezuela tiene derecho a unas elecciones libres y nosotros tenemos que luchar para forjarlas este mismo año. ¿Cuáles son los escenarios que maneja la Mesa de la Unidad Democrática de cara al 23 de abril, luego que se celebre esta elección y ocurra lo que el gobierno ha anunciado? Algunos lo han calificado como la coronación. ¿Cuáles son los escenarios que manejan? Ayer comentábamos, diputado, que la comunidad internacional se prepara para actuar. De hecho, trascendía en la agencia Bloomberg que los Estados Unidos está evaluando seriamente aplicar sanciones petroleras a Venezuela, incluso antes de los comicios del 22 de abril. ¿Lo escuchamos? La Unidad Democrática ha puesto todo el foco de atención en la articulación de la sociedad venezolana a través de ese instrumento que se llama el Frente Amplio. Pareciera que el Frente Amplio tiene que resolver una gran cuestión y es colocar a toda Venezuela en pie de lucha. Nicolás Maduro no es solo un problema de los partidos políticos. Nicolás Maduro no es responsabilidad única y exclusivamente de la dirigencia política para derrotarlo. Nicolás Maduro es un problema de todo el pueblo de Venezuela y por eso debe organizarse la sociedad entera. Y ese Frente Amplio lo hemos planteado desde Primero Justicia, desde la Unidad Democrática, como un espacio de pluralismo que represente a toda la sociedad venezolana y que encarne los deseos de cambio de toda la sociedad venezolana y que articule a la sociedad venezolana para la acción a través de fenómenos de opinión, presión internacional, protesta constitucional. Son varias aristas de la lucha. ¿Qué creo que va a pasar antes y después del 22 de abril? Creo que ese frente irá más, se articulará más y más y más. Creo que ese frente llegará a todos los espacios del territorio de la República y, por supuesto, creo que ya en el clima de la geopolítica en el que estamos, la comunidad internacional seguirá actuando, seguirá aislando a Nicolás Maduro, seguirá desconociendo no solo el proceso electoral, sino eventualmente los resultados, y seguirá quedando vigente la necesidad de unas elecciones libres este mismo año que permitan al pueblo de Venezuela reencontrarse con su destino de progreso.
Ahora, diputado, en tanto eso ocurre, avanza la crisis. Ayer quedó evidenciado en las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se celebran en Bogotá, tanto que el responsable para Venezuela, Francisco Eguiguren, exigió a Nicolás Maduro aceptar la ayuda humanitaria. La posición del Estado es decir, bueno, presionen para que levanten el bloqueo financiero, de lo contrario no haremos nada. Palabras más, palabras menos. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. Una de las aristas más importantes de la lucha en este momento es lo internacional. Y con el así llamado Frente Amplio Internacional, a cuya cabeza está en este momento el diputado Julio Borges, pues sigue luchando por que haya condiciones electorales en Venezuela para que haya cambio político. Pero una de las cosas que está haciendo especialmente Julio Borges en este momento es sensibilizar al mundo entero sobre la necesidad de luchar contra la pobreza, de acoger una solidaridad internacional especial para que se entienda, se asuma que debemos derrotar la pobreza que genera y que encarna Nicolás Maduro. Recientemente hemos visto la encuesta en COVID con unas cifras alarmantes, unas cifras que corroboran lo que es el día a día de los venezolanos en cuanto a sufrimiento por condiciones de vida indigna, y esas condiciones de vida en indignidad, en situación de indignidad, no solo son una situación de facto, sino que también eso constituye violación de los derechos de los derechos económicos, de los derechos sociales, y en esa llaga es en la que ha metido el dedo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con su presidente, que en estas audiencias que se están celebrando en Bogotá, audiencias ordinarias, pues vienen en este momento a reforzar que en Venezuela hay una violación sistemática de los derechos, no solo políticos, sino también económicos y sociales. Creo que es algo muy importante y creo que el Frente Amplio en Venezuela también va a luchar por aglutinar a todos los defensores de los derechos económicos, de los derechos sociales, a las víctimas de violación de derechos económicos, de derechos sociales, y todo eso tiene que ser puesto en tensión, en gravitación hacia el cambio político y las elecciones mismas. Ahora, yo quisiera su reacción, diputado, ante esta excusa que, bueno, no han aceptado los relatores de la Comisión Interamericana del Estado, advirtiendo que lo que ocurre en Venezuela es producto de las supuestas sanciones financieras, que por cierto no incluyen la importación de medicinas y alimentos a nuestro país. ¿Lo escuchamos? Bueno, el realismo con el cual la Comisión Interamericana se refirió ayer a Venezuela es muy meridiano. En primer lugar, se recordaba que Venezuela sigue formando o conformando el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Venezuela pretendió denunciar la Carta de la OEA, pero esa denuncia no se ha hecho efectiva. Están corriendo los 2 años en virtud de los cuales Venezuela podría eventualmente liberarse de las cargas y compromisos de la Carta de la OEA, sí, solo sí, como dice la propia Carta, cumple con sus obligaciones. Con lo cual, dentro de esas obligaciones está el deber de dejarse fiscalizar, de dejar que se controle el estatus de los derechos humanos en Venezuela, y una de las quejas institucionales de la Comisión es precisamente que Venezuela ha huido al examen de los derechos humanos y no ha permitido las misiones de la Comisión para corroborar la situación de los derechos humanos aquí en nuestro país. Eso es perfectamente comprensible dentro de la lógica del régimen, se sabe por qué lo hacen. Venezuela es hoy el reino de la violación de los derechos humanos, pero no hay nada que pueda quedar oculto bajo el sol. Aquí en Venezuela y en el mundo entero sabemos cómo es la situación de los derechos humanos, y eso eventualmente traerá responsabilidades. Gracias, diputado Juan Miguel Mateus, por atendernos, acompañarnos. Él es abogado constitucionalista, diputado por Carabobo, dirigente de Primero Justicia, reaccionando a lo que ha ocurrido en las últimas horas, bueno, la inscripción de candidatos de cara a la elección del 22 de abril, que incluye al presidente Nicolás Maduro y también al exgobernador Henry Falcón, que según comunicado que emitió ayer la Mesa de la Unidad Democrática, bueno, se aparta definitivamente de la alternativa. Lo curioso es que horas antes en la Asamblea Nacional se había aprobado acuerdo por unanimidad para rechazar estos comicios con el voto de su organización de Avanzada Progresista, que está en la Junta Directiva
del Parlamento venezolano. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Comento algún mensaje a través de las redes sociales, a través del Twitter. Carlos Peña nos dice: lo que está convocando Maduro no es una elección, es un fraude a la Constitución Nacional, adjudicar su juego sucio. Carmen Castro al diputado: urge que construyan una red de comunicación que informe y movilice a cada ciudadano en todos los rincones del país. Hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. El Hotel Muévete por Vargas te da la oportunidad de descansar antes o al regresar de tu viaje en sus cómodas, modernas y pulcras habitaciones. En ella tienes Wi-Fi e internet para ultimar los detalles de tu viaje de turismo o negocio. TV con más de 150 canales, un pequeño restaurante para deleitar tu paladar y excelente servicio de taxi. Hotel Muévete por Vargas en la Avenida del Ejército de Catialamar, calle 3 entre calle 5. Reserva por reservaciones.muevetexvargas@gmail.com e infórmate por el teléfono 0212-351-0303. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Y ayer, durante las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos referidas a lo que ocurre en nuestro país, Amnistía Internacional o sus representantes recordaban que pasó en 1989 y pasa hoy. En Venezuela la gente reclama sus derechos y el Estado responde con violencia. A propósito de lo que fue el Caracazo, nos acompaña vía telefónica Carlos Patiño. Él es coordinador de exigibilidad de Derechos Humanos de Provea. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, siempre a la orden. Pues iniciaría la conversación a partir de esta reflexión que hacía Amnistía Internacional sobre lo que pasó hace 29 años en nuestro país y lo que está ocurriendo el día de hoy. ¿Lo escuchamos? Sí, bueno, sin duda. En esos años del Caracazo, pues hubo asesinatos hacia civiles, hubo violaciones de derechos humanos y se han repetido. Por poner un ejemplo reciente, en el año pasado, el año 2017, el propio Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su informe, habla de estas violaciones sistemáticas contra los civiles manifestantes por parte no solamente de cuerpos de seguridad del Estado, sino de civiles armados actuando en conjunto
con los organismos de seguridad del Estado. Entonces, tanto es así que, y eso es algo que también nos debe llamar la atención, es que en fecha 9 de febrero, estamos hablando de hace unas pocas semanas, la fiscal de la Corte Penal Internacional en La Haya inició un examen preliminar en Venezuela para verificar si existe la posibilidad de una investigación por crímenes de lesa humanidad en el contexto de esas manifestaciones. Entonces, por lo tanto, tanto en la época del Caracazo como en la época actual se siguen violando derechos humanos y se sigue, ha habido asesinatos de civiles en estos contextos. Carlos Patiño, vamos a reponer un extracto de esta declaración que ofrecía ayer Francisco Eguiguren, que es el responsable de Venezuela en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de escuchar las excusas del Estado, advirtiendo que, bueno, producto de las sanciones financieras, no hay medicinas y alimentos en nuestro país. Bueno, él exigía aceptar entonces la ayuda humanitaria. Vamos a escucharlo y yo quisiera oír su reacción. Terminar, diré, haciendo eco de lo planteado también por mis colegas y la petición, la Comisión no solo exhorta, exige al Estado de Venezuela que acepte la ayuda humanitaria que se le ofrece, porque está claro que por las razones que fueran no puede atender, está incumpliendo su deber y su garantía de protección a los derechos fundamentales de su población. Y también quiero comentar algo. Esperamos comisionado, que cesen las sanciones unilaterales que el Estado de Venezuela le ha puesto a esta comisión. Le preguntaría su reacción a propósito de la excusa del gobierno. En tanto, insistimos, ponemos a punto el sonido. Lo escuchamos. Carlos Patiño. Sí, bueno, esa respuesta de Francisco Eguiguren. Francisco Eguiguren es el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recordar que el día de ayer hubo una audiencia donde se trató la situación de alimentos y medicinas en Venezuela, donde hubo representación del Estado y representación de organizaciones de derechos humanos, entre las cuales también estuvo una representación de Provea. Lo que pasa es que el representante del Estado, Larry Dabó, dijo que, bueno, que Venezuela tiene la capacidad para comprar y proveer medicamentos y que ellos no querían que le regalaran nada. Y por esto es que el comisionado le dice que, o sea, no solamente lo exhorta, sino que le exige, ¿no?, al Estado que acepte la ayuda, porque independientemente de que ellos digan que tienen la capacidad, ha demostrado que no tiene, no ha podido solucionar la crisis humanitaria. Y esto también es importante porque en Venezuela se estaba hablando de crisis humanitaria, pero ya se ha venido aceptando el término emergencia humanitaria. Cuando hablamos de emergencia humanitaria es que la situación de alimentación, de salud, pobreza que hay en Venezuela no se debe a una situación de, por ejemplo, un conflicto bélico, a una situación, por ejemplo, de devastación por una causa natural, sino que por una razón política. Entonces, ahora, bueno, yo le pregunto a nuestro invitado, nos tocó escuchar las exposiciones de organizaciones no gubernamentales en nuestro país a propósito de la profundidad de la crisis por falta de alimentos y medicinas, pero también producto de la represión. Quisiera su comentario porque la verdad la posición del Estado venezolano fue ofrecer simplemente excusas. En el caso concreto de la persecución a la disidencia, la más de 12.000 detenciones según el Foro Penal que han ocurrido desde el año 2014, bueno, aseguraba que las protestas en nuestro país no eran pacíficas sino violentas. ¿Qué puede decirnos? No, bueno, yo creo que cada día que pasa esas excusas son menos válidas, sobre todo ante el concierto de naciones, ante la comunidad internacional, se están quedando sin argumentos y fíjate, hay que reflexionar sobre el mes de febrero ha sido bastante importante, interesante sobre lo que ha sido a escala internacional, esa mirada que tiene el gobierno, que se tiene del gobierno venezolano a pesar de las excusas. Como te decía, hubo un pronunciamiento de una fiscal de la Corte Penal Internacional para iniciar un examen preliminar sobre Venezuela. Además, en febrero también un grupo de relatores especiales de Naciones Unidas en Ginebra, 5 expertos, donde estaba el de pobreza, el de vivienda, el de alimentación, el de salud, le hicieron un llamado al gobierno de Venezuela, alertando también sobre las graves, alarmantes situaciones de derechos humanos acá. La propia Comisión Interamericana, donde ayer fue la audiencia, emitió un informe donde ellos hablan del profundo deterioro de la vigencia de derechos humanos en Venezuela
además el Grupo de Lima, que ya de 9 países ya va por 14, donde incluso le quitan la invitación a Maduro para que vaya en el mes de abril a la Cumbre de las Américas, la audiencia de ayer. Pero hay algo, María Alejandra, que es muy importante resaltar, que es que no es solamente que está claro que hubo violaciones sistemáticas de derechos humanos en la represión durante las manifestaciones, sino que además ahora se toca el tema social. Este es un gobierno que se ha querido reivindicar como que es garante de los derechos sociales y económicos, y además de la represión ha quedado claro que hay una situación de emergencia humanitaria porque hemos elevado los índices de pobreza. Nada más la encuesta en COVID habla de un 86% de pobreza, y uno lo compara con el 2012, cuando las cifras oficiales hablaban de un 27%, es decir, que en apenas 5 años se ha elevado un 60% a la pobreza, los índices de hiperinflación, la escasez de medicamentos, de alimentación. Entonces, ya no hay excusa que valga, porque el gobierno ha quedado claro en todas las instancias que está violando derechos fundamentales. Ahora, fue curioso ver, los videos que utilizó el representante del Estado con este responsable de Naciones Unidas, Alfred de Zayas, advirtiendo que según su opinión no había crisis humanitaria en nuestro país, que todo era producto de una supuesta guerra económica. También quisiera su comentario al respecto, porque sí que es verdad que distintas instancias de Naciones Unidas se han pronunciado expresando preocupación, incluyendo la Organización Mundial de la Salud, ACNUR recientemente por la crisis de refugiados, la FAO ha reconocido el problema de alimentación en nuestro país. Quisiera su comentario en torno a este funcionario que ha sido utilizado por el gobierno como justificación de lo que está pasando, o al menos para negar la profundidad de la crisis. ¿Lo escuchamos? Sí, bueno, primero decir que es un solo relator, o sea, los relatores son expertos independientes, son muchísimos los relatores que tiene Naciones Unidas. Este es el único que el gobierno permitió que viniera al país a finales del año pasado. Sin embargo, desde las organizaciones de derechos humanos hemos cuestionado la metodología que tuvo este relator para llegar a las conclusiones que llegó. Como te decía, más allá de lo que haya dicho Alfred de Zayas, 5 relatores en días recientes, el día 9 de febrero, pues está la relatora Leilina Farja, que es la de Derecho a la Vivienda, Hilal Elber, que es de Alimentación, Tainus Puras, que es el de Salud, Philip Alston, que es el de Pobreza Extrema. Ellos expresaron que sí, que había múltiples violaciones de derechos humanos y que el responsable es el Estado de poner las vidas en riesgo. Por lo tanto, esto es solo una opinión prácticamente aislada, si tú la pones a ver en cuanto a lo que tiene que ver otros relatores de Naciones Unidas, otras instancias de la OEA, otras instancias de protección de derechos humanos. Finalmente, yo le preguntaría a Carlos Patiño a propósito de esta exigencia que ha hecho la Comisión Interamericana al Estado venezolano para que acepte la ayuda humanitaria. ¿Esto se puede materializar producto de la presión o no? En tanto el gobierno niegue lo que está ocurriendo, ¿es imposible contar con una ayuda de esa naturaleza? Bueno, toda la responsabilidad del Estado, es decir, está en sus manos decidir si se siguen perdiendo vidas, si siguen muriendo personas, si seguimos en esta situación que de crisis humanitaria ha pasado a emergencia humanitaria compleja. Nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo, seguiremos haciendo las exigencias. Ya no es solamente organizaciones de derechos humanos venezolanas, es la comunidad internacional que exhorta al gobierno, que no siquiera exhorta, como dijo Iguren ayer, exige al gobierno que se garanticen las vidas, porque además es su responsabilidad, no se puede excusar negando la realidad. Entonces, bueno, cada minuto que pasa es más vidas que se ponen en riesgo. Gracias, Carlos Patiño, como siempre, por atendernos, acompañarnos, responsable de Provea, expresando opinión acerca de lo que ocurrió ayer en la ciudad de Bogotá, estas audiencias de la Comisión Interamericana para discutir, debatir lo que está ocurriendo en Venezuela en materia de salud, de alimentos, incluso en materia de derechos humanos. Comento mensajes que nos llegan a través del Twitter. Rafael Moreno dice: sería bueno preguntarle a esos candidatos cuál es su proyecto de país real y frente a toda la
la dantesca realidad que vivimos y ninguno tiene nada en concreto. Bueno, ayer fue presentado el plan de la patria, es decir, el gobierno planea seguir adelante con el proyecto inicial, esto de profundizar el socialismo en nuestro país, de eso no hay ninguna duda, lo que nos ha traído hasta acá, por cierto. Pedro Pérez dice, recibir ayuda humanitaria frenaría la diáspora y entorpecería los planes de consolidación del régimen en Venezuela, no les conviene y por eso no la permiten. Hacemos una pausa y ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Primeros auxilios contra la desesperanza y el pensamiento catastrófico. En una situación difícil es muy fácil alinearse con el pensamiento de la mayoría de las personas. Cosas como, esto no sirve, esto no cambia. La presión emocional sabe dejar sus huellas y los cambios se notan en nuestro nivel de energía y la forma de manejar nuestras rutinas de vida. Me dirás, ajá, ¿qué hago? A mis manos llegó un artículo de la psicóloga Mari Carmen Rivas publicado en tururú.com, quien nos preparó un botiquín de primeros auxilios contra la desesperanza y el pensamiento catastrófico. 1. No te aísles. La comunicación nos ayuda al desahogo, la distensión emocional y a compartir ideas para salir de la crisis. 2. Dedica un poco de tu tiempo al cuidado de tu cuerpo y de tu salud. Respeta en las medidas de tus posibilidades tus horas de comida y de sueño. 3. Evita el uso del lenguaje fatalista, palabras de desaliento, desesperanza, de odio, de guerra, de muerte. Estas infunden malestar, parálisis, desasosiego, angustia, desmotivación y toda suerte de emociones y sentimientos que nos restan fuerza y creatividad. 4. Combate la percepción parcial negativa, ese hábito de enfocarte siempre en lo que te falta, en lo malo. Haz el ejercicio consciente de buscar las cosas buenas que ocurren en tu entorno. 5. Evita los desinfladores de sueños. ¿Sí? Esa gente que tiene un problema para cada solución que tú propones. 6. Filtra la información que recibes. No te hagas eco de rumores, ya que cuando lo haces dejas de usar tu sentido común y pierdes el interés en la comprensión y la lógica de las cosas que vives. 7. Establece pequeños retiros de reforzamiento emocional. Saca tiempo para momentos de ocio, de recreación, para la conexión con la espiritualidad, para el romance, la risa, el humor, el entretenimiento. 8. Haz un inventario de los talentos que tienes como recursos personales y decide cuántos puedes poner al servicio de una solución a los problemas colectivos. 9. Teme menos al futuro y pon más intención en el presente. Recuerda que el mundo no se acaba prácticamente ninguna de las veces que dices, esto es lo último, hasta aquí llegamos. Muchas personas me preguntaban, ¿cómo puedes decir que todo se puede en un momento como este? Porque creo profundamente en nuestro talento y perseverancia, que esta situación sirva para sacar lo mejor de nosotros. Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia, todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
No hay que ir tan lejos para aprender a hablar inglés. Random Language Institute ofrece los mejores programas para aprender a hablar inglés en el exterior y no muy lejos de casa. Nuestro instituto se ubica en Trinidad y Tobago, un país de habla inglesa. Contamos con alojamiento y 23 horas de clases semanales y 5 programas adaptados a tu conveniencia. Random Language Institute, rompiendo barreras, construyendo relaciones. En Carnes Montana Grill te ofrece punta trasera, solomo, parrilla montana, espetada, churrasco, lomito y más. Pídalas con yuca o con el acompañante de tu preferencia. Saboréalas en la Candelaria, esquina Candilito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Hay distintas formas de entender el mundo que nos ha tocado vivir y en RCR se las exponemos día a día. Tratamos de entender y explicar los hechos que se convierten en noticia. Con ímpetu pero sin gritar, porque la realidad no se puede tapar. En una Venezuela que cuenta con su constitución y un marco legal, pero que el gobierno viola a diario, dejándonos a todos en el desamparo. Con pluralidad y respeto, porque todos somos venezolanos. RCR, una visión amplia y contrastada de lo que sucede día a día en la calle. Ahí, donde todos nos encontramos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y la situación de la infancia es un elemento importante a propósito de la crisis humanitaria que afecta a nuestro país, a pesar de que el gobierno lo niegue y el representante del Estado ayer advirtiera que, bueno, prácticamente no van a hacer nada en tanto existan sanciones financieras contra Venezuela, que no incluyen, por cierto, en el caso concreto de las aprobadas en los Estados Unidos, la importación ni de medicinas ni alimentos. Sobre la infancia, bueno, el problema de acceso a alimentos quedó evidenciado durante la participación de varias organizaciones no gubernamentales, insistimos, ayer en las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que coincide, por cierto, con un llamado que hacía UNICEF, esto es Naciones Unidas, donde advertía que permanece alerta ante las señales claras de un aumento de desnutrición infantil en Venezuela como consecuencia de la crisis económica que atraviesa nuestro país, a pesar de que el canciller Arreaza lo negara. Tenemos una línea telefónica para hablar acerca de este tema en concreto a Carlos Trapani, coordinador general de Centros Comunitarios de Aprendizaje SECODAP. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días. Pues mucho interés de conocer su opinión acerca de lo que vimos ayer en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la descripción de la crisis en nuestro país en materia de alimentos, de medicinas, que afecta concretamente, entre otros sectores, a la población infantil en Venezuela, y la reacción del Estado, que se excusaba hablando de un supuesto bloqueo financiero que afecta a Venezuela. Su comentario. Bueno, lo que pasó ayer fue un espacio importante de denuncia y poder una vez más visibilizar los problemas que afectan a los niños, ¿no? Los niños están sufriendo una crisis que no generaron, ¿no? Y el Estado persiste en esa postura irresponsable e indolente, ¿no?, de que la culpa es de otros. Y también las audiencias coincidieron con unas medidas cautelares que logró SECODAP y Prepara Familia a favor de todos los pacientes del servicio de nefrología del Hospital JM de Los Ríos. O sea, ya está suficientemente probado que esos niños se encuentran en estado de gravedad y de urgencia y que el Estado tiene que responder por la vida de esos pacientes. Nosotros lamentamos que el Estado persista en esa postura de negar los problemas. Lejos de solucionarlo, el problema se va a ir incrementando si no se hay un reconocimiento sincero de los problemas.
Y nosotros hemos sido muy enfáticos, bueno, que el Estado no tiene ahorita capacidad de respuesta a los problemas cotidianos. Y por eso nosotros insistimos, bueno, que se activen mecanismos de cooperación internacional como una forma para paliar el dolor y sufrimiento de las familias, especialmente las que más lo necesitan. Justo ayer, Prepara Familia decía durante su intervención en la Comisión Interamericana que desde 2018 están suspendidas las operaciones en el JM de Los Ríos, los techos presentan filtraciones, las remodelaciones no cumplen con estándares de la Organización Mundial de la Salud, pero además no hay reactivos. Desde enero se suspendieron las operaciones y los niños con desnutrición no reciben suplementos alimenticios. Yo quisiera referirme justamente a este tema de lo que está ocurriendo en el JM de Los Ríos. Hace algunos días nos tocó narrar, bueno, la protesta de padres y niños que luchan por su vida, en el caso concreto de los pacientes renales. ¿Qué puede comentarnos? Mira, es inaceptable en las condiciones que está el hospital más importante del país, ¿no? El hospital de referencia nacional en el área de pediatría. Si eso ocurre en el hospital más importante que se encuentra en Caracas, bueno, se pueden imaginar en qué condiciones está la red hospitalaria que atiende a niños. El hospital, bueno, es una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Hay suficientes documentos, informes, diagnósticos que da cuenta de los problemas. Problemas que van desde que no hay quirófanos, porque los quirófanos presentan problemas de infraestructura, reactivos, bueno, no hay tomógrafo, no hay resonador, no hay acelerador lineal, hay un suministro intermitente de antibióticos, problemas con fórmulas, y generalmente pensamos, bueno, que son los servicios de enfermedades crónicas los que tienen más dificultades, ¿no? Pero bueno, todos los servicios, las 34 servicios que integran el hospital, todos presentan dificultades. El hecho de cómo progresivamente el hospital ha bajado el número de camas operativas. El hospital nació teniendo 420 camas arquitectónicas y hoy con muchas dificultades puede llegar a un máximo de 120 camas operativas. Es una dificultad que está ahí, es una realidad que no lo pueden ocultar. El Estado ha hecho inversiones que desde nuestro punto de vista han sido descoordinadas, no ha habido consenso con la sociedad médica, con los actores que hacen vida del hospital, han utilizado drywall, y el drywall no es un material que se debe utilizar en centros hospitalarios. Llega a haber algún incendio, bueno, ¿qué pasaría en esas instalaciones? Todo lo que tiene que ver con el mantenimiento preventivo y correctivo. Entonces, eso no es algo de hoy. Yo los invito a que busquen el informe de la Contraloría General de la República correspondiente al año 2015. Ya en el año 2015 la propia Contraloría afirmó por escrito que el hospital no tenía condiciones para atender a ningún paciente. Y hay un conjunto de recomendaciones, bueno, que se han hecho caso omiso. Entonces, mira, es inaceptable, ¿no? Y en definitiva, bueno, son los niños quienes pagan las consecuencias. 482-9750 para su participación. Nos interesa conocer la opinión de los oyentes, si hay o no crisis humanitaria. El gobierno lo niega. Si usted consigue sus medicinas cuando va a las farmacias, si consigue alimentos cuando va al mercado, es lo que se discutió ayer en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y por esa razón, bueno, se exigía al gobierno, le exigían al gobierno aceptar la ayuda para nuestro país. Yo quería preguntarle acerca de estas medidas cautelares aprobadas por la Comisión a favor de los pacientes del JM de Los Ríos. En la práctica, bueno, ¿cuál ha sido, digamos, la consecuencia de esta decisión? Es decir, ¿el gobierno ha asumido alguna responsabilidad? ¿Las autoridades del hospital? ¿Qué puede comentarnos? Mira, es una medida histórica, es una de las primeras medidas que tiene Venezuela en el área de salud que beneficia a niños y es la primera medida que abarca todo un servicio. Nosotros inicialmente hemos pedido amparo de protección internacional para 5 pacientes, que son los 5 pacientes que presentan mayores riesgos y mayores debilidades en su atención, pero también invocamos, bueno, los otros niños, bueno, y la comisión acogió la postura, bueno, que la protección era para todos. El Estado tiene un conjunto de 10 días, contados a partir del 21 de febrero, para informar, bueno, cuáles son las acciones para poder implementar estas medidas. Nosotros también haremos un seguimiento, bueno, y afirmaremos en su momento si las medidas que ha desarrollado el Ministerio de Salud han sido oportunas, suficientes, o por el contrario han sido deficientes, y sobre todo, bueno, qué podemos recomendar. Tenemos información, bueno, que ya hay algunas unidades de hemodiálisis del hospital que ya han sido reparadas, y bueno, y el reto es que ese mantenimiento no sea esporádico, sino que ese mantenimiento preventivo y correctivo sea permanente, ¿no? También queda superar el suministro de antibióticos, antihipertensivos, y bueno, y todos los insumos que necesitan los niños, porque sobre todo el paciente renal, si no se toman medidas, están condenados a morir. Porque, por ejemplo, si es candidato a trasplante,
el programa de procura de trasplante está suspendido. Si te hemodializas, tienes dificultades en los insumos, ¿no? Y problemas de contaminación en las plantas de osmosis y las unidades de hemodiálisis. Si haces diálisis peritoneal, tienes dificultades para los insumos para hacerte diálisis en tu casa. Y si estás trasplantado, tienes inconvenientes porque no tienes inmunosupresores. Entonces, bueno, esos niños no tienen ninguna opción, ninguna alternativa. Y no podemos permitir que ni un paciente más muera por falta de atención médica. Tenemos oyentes que se comunican a través del 482-9750. La señora Laura Bermúdez nos llama desde Latillo. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gusto en Buenos saludarte y saludar a la persona entrevistada. Estoy llamando por la situación país de los pacientes que sufren de Parkinson. No se consigue en el país ni Cinemet, ni Dopecilo, ni Memantina para los que sufren de Alzheimer. Es desesperante, hay un número que da el gobierno o el régimen para que uno se comunique al 0800-725-8392 y es falso de que los medicamentos los estén suministrando. Mi esposo está sin tratamiento desde el mes de noviembre para el Parkinson y no hay forma ni manera de conseguir los medicamentos en el país. Las personas que vivimos de la pensión, ¿cómo podemos adquirir los medicamentos fuera del país? Esto es algo que clama al cielo. ¿Tiene algún número, de pronto, alguien que tenga información sobre los medicamentos que usted no consigue, es decir, que la pueda ayudar o guiar? Te lo agradezco. 0414-370-1986. Te repito los medicamentos Cinemet, Dopecilo y Memantina. Muy agradecida, hija. Y bueno, rogándole al gran poder de Dios que nos ayude. Amén. Gracias, señora Laura, por la llamada, además compartir testimonio. Le doy la palabra a Carlos Trapani. Y la verdad es increíble, por decirlo menos, que el gobierno niegue la profundidad de la crisis que afecta a nuestro país o incluso utiliza la excusa de las supuestas sanciones financieras para no asumir su responsabilidad. ¿Qué dice nuestro invitado? ¿Lo escuchamos? Sí, fíjense, si uno revisa el Twitter del ministro, el ministro presentó como un gran logro entrega de omeprazol, de unas cajitas de omeprazol. Entonces eso es una burla, pues, o sea, ¿cómo puedes presentar que tienes garantizado el sistema público de solo entregando omeprazol? Enfermedades mentales, colitis ulcerosa, diabetes, y bueno, la lista es larga de personas que están sufriendo la carencia de medicamentos. Y otro tema que es importante, el tema de los alimentos, ¿no? Las personas están comiendo menos no solo en calidad, sino también en cantidad. Los niños están dejando de ir a la escuela por falta de alimentos. Y bueno, y el daño que estamos haciendo es inminente, o sea, el daño ya es real. No podemos pensar en efectos a futuro, ya el daño lo estamos percibiendo. Y bueno, el llamado nuevamente al gobierno nacional, bueno, que asuma sus responsabilidades, ¿no? Incluso hay buenas prácticas de cómo implementando mecanismos de cooperación pueden dar respuestas inmediatas. UNICEF ha traído medicamentos para difteria, para enfermedades metabólicas y de crecimiento, que han sido como que dos experiencias muy concretas donde estos mecanismos pueden ser un paliativo. Mientras se resuelven las causas estructurales que generaron esta crisis tan severa que estamos viviendo. Y no es una crisis que se improvisó, no es una crisis que vino del imperio, ni vino de Marte, ha sido un conjunto de políticas inadecuadas, inconvenientes, que no han centrado la atención de los niños, bueno, y es lo que históricamente hemos estado denunciando y alertando, bueno, y ahorita estamos pagando el coletazo. Era un tsunami que decíamos que iba a venir, pero bueno, ya la ola nos llegó y nos está arrastrando a todos. Ahí el llamado a los ciudadanos es a denunciar, a no quedarse callados, a exigir sus derechos. No es normal lo que estamos viviendo. Acudan a la Defensoría del Pueblo, acudan a los tribunales de protección, acudan a la defensa pública, bueno, a todas las instancias donde se pueda denunciar. Y yo no puedo terminar, bueno, sin hacer una mención, bueno, porque SECODA desde el año 2016 intentó un recurso para obtener medidas preventivas anticipadas que garanticen el acceso a medicamentos a los niños, ¿no? 4 jueces distintos negaron las medidas. El juez Iván Cedeño, el juez Osvaldo Tenorio, la juez Marjorie Calderón y la juez Lourdes Suárez de Anderson. Ellos 4 dijeron, bueno, que no había crisis humanitaria, que no había falta de medicamentos, que todo estaba buenísimo. Y bueno, nosotros en la Comisión Interamericana, en apenas 2 meses, logramos, bueno, probar, bueno, las dificultades que hay en el tratamiento de los niños.
Y es un problema que está ahí, es un problema que nos afecta, y ninguno de nosotros está exento de sufrir algún tipo de percance, de no conseguir algún tipo de medicamento. Brevemente le pregunto a Carlos Trapani, porque tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad, el problema de la desnutrición infantil, que señalaba, por cierto, en su comunicado UNICEF, terminando el mes de enero. ¿Qué puede comentarnos al respecto? Francamente preocupa y mucho la cantidad de casos de niños que, bueno, que no logran vencer esta batalla y pierden la vida por la desnutrición en nuestro país. ¿Lo escuchamos? Lo primero que no se logra hacer en los primeros 1000 días de nacido, el daño es irrecuperable. No hay forma de recuperar un niño desnutrido que nace desnutrido. ¿Y eso qué nos indica? Bueno, los índices de mortalidad infantil. O sea, 11.466 muertes de niños menores de un año por causas prevenibles fallecieron en el 2016. Y no ha habido ninguna autoridad que dé la cara y diga por qué estos niños murieron. Y ni siquiera le den la cara a SECODAP, que le den la cara a las familias que perdieron a sus hijos. La muerte materna, más de 700 madres murieron. Bueno, ¿quién da respuesta a esos casos? Y en el tema de la desnutrición, bueno, yo me pregunto si el Estado insiste que todos comemos bien y podemos repetir comida, pero que presenten los datos del SISBAM, del Sistema de Vigilancia Agroalimentaria. ¿Por qué no lo presentan los datos oficiales? ¿Qué ha pasado con los puestos centinelas del Instituto Nacional de Nutrición? Entonces, bueno, se descalifican los datos de Cáritas y no se toma en cuenta que Cáritas está en terreno con sus programas también en puestos centinelas. Entonces, esos datos están ahí. Entonces, que el Estado presente sus datos. Bien. Y además se pretende presentar los CLAP como la gran panacea de la seguridad alimentaria, y es una iniciativa que yo insisto que es inconstitucional. Los ciudadanos tienen derecho a elegir bienes y servicios de calidad, a tener un trato equitativo, digno, y el Estado no puede decidir qué como, cuándo como y dónde como. Ya tenemos suficientes denuncias que los CLAP han un suministro irregular de productos, en tiempo, en precio, y bueno, es una dificultad que está ahí latente. Gracias, Carlos Trapani, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Él es coordinador de SECODAP. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Para disfrutar de un exquisito cochino asado o frito en un lugar limpio y agradable, no tienes que salir de Caracas. Ahora en Las Mercedes cuentas con Mi Cochinito Favorito, donde disfrutarás de una comida sana y sabrosa acompañada de tu bebida favorita. En la calle Nueva York, Las Mercedes, Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. Los únicos que pueden tener patria potestad según la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la famosa LOPNA, son papá y mamá. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes sobre una amplia gama de preguntas que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. Los niños con infecciones recurrentes pueden nacer. Desde el nacimiento uno se da cuenta que algo no está bien. El recién nacido que entra a terapia intensiva, hay una parte del recién nacido que puede hacerlo más vulnerable a las infecciones, que su sistema inmunitario está creciendo o no se ha desarrollado.
pero ya después cuando vuelve otra vez y vuelve otra vez, o inclusive cuando fallece, o cuando hace reacciones severas a vacunas. Dosis alternativa, una gama de posibilidades donde usted toma la decisión. Con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Palabras más, palabras menos. Al cierre comento algunos mensajes a través de Twitter. Serena Luz nos dice: es imperdonable que unos disque gobernantes invisibilicen la catástrofe de magnitudes incalculables que afecta a la población venezolana solo por alimentar sus egos. El mundo debe actuar ya, callar es complicidad. ¿Qué dicen a través del Dilo, Argenis? Nos dice Carmen Martínez: Falcón es otra ficha del régimen. Ayer en su discurso en BTV vendiendo ilusiones y no había público que lo apoyara. Sigue mintiendo. Noemí Ramos: Henry Falcón y el evangélico malandro le están haciendo la cortina a Maduro. Otro oyente nos dice, Mariela Aguilera: la gente sabe que Henry Falcón siempre fue chavista, madurista, un infiltrado. Otro Arias Cárdenas. Bien, nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el